ahora sí ya, muy buenas tardes. Hola Delani, muy buenas noches, bienvenida, bienvenidos todos a este primer espacio abierto de aprendizaje de esta ya nuestra semana 4 o semana integradora y final ya de nuestro módulo uno, las TICs en la sociedad y esta generación 73. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio esperando que se vayan conectando en el transcurso de estos minutos en este espacio de esta aula, pues directamente de esta sesión, de esta aula virtual, de esta sesión virtual, con una servidora, su asesora virtual, maestra Anaibet Reyes García, este ya miércoles 26 de marzo de 2025. Muy buenas tardes. Apagué ahí mi camarita porque como que se trababa y luego se apaga, y esta cosa. Pero bueno, afortunadamente cualquier cosa ahorita, a ver si la aprendo con gusto para saludarlos. ¿De acuerdo? Pero bueno, muy buenas tardes. Está lloviendo por estos lugares. Por ahí espero que por sus ciudades también esté no haciendo tanto calor. A ver si refresca un poquito. Esperemos que sí. Pero bueno, iniciamos ya en ahora. Vamos a iniciar. Cualquier duda, recuérdenme por favor a alzar la manita ahí en el Meet para alguna duda o comentario. Dígame. Ahí está. Bueno, vamos a continuar. Reitero, pues bienvenidos este 26 de marzo, miércoles 26 de marzo 2025, a este primer espacio abierto de aprendizaje de esta semana 4 o semana de integración de este módulo uno, las TICs en la sociedad generación 73. Ahí. El propósito de este espacio de aprendizaje, pues es explicar las actividades de esta semana 4 o semana integradora del módulo uno, las TICs en la sociedad, perdón, como las características y elementos de cada una de las actividades a entregar en esta semana 4, así como resolver dudas y o comentarios. El propósito formativo del módulo uno, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Recuerden que es usar las TICs como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana, que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual maestra Naybe Reyes García, recuerden, son el correo electrónico institucional, el foro aprendiendo de cada semana y por supuesto la mensajería dentro de la plataforma, el mensajero dentro de la plataforma. El correo electrónico institucional es av.anaibet.reyes@prepelínea-mediosep.edu.mx. El foro aprendiendo, recuerden que cada semana tenemos un foro aprendiendo, el cual es un espacio de análisis, de retroalimentación y también una forma de comunicación. Buenas tardes, María José Sierra Lira, bienvenida a este espacio, de este primer espacio abierto de esta semana 4. ¿De acuerdo? Estoy justamente iniciando. Estamos mencionando pues ya los propósitos de, como siempre, del espacio, del módulo y ahora las formas de comunicación, por supuesto, el correo electrónico, el foro aprendiendo dentro de la plataforma y sin lugar a dudas también es muy importante mencionar la mensajería dentro de la plataforma, que es la forma más rápida, eficaz, eficiente y personalizada, porque ustedes en cualquier momento lo pueden revisar. Permítanme un minuto.
Perdón, disculpe, listo. Entonces reitero, pues la forma de comunicación más rápida, eficaz, eficiente y personalizada es la mensajería, ya que en la parte superior derecha está el icono, el globo de comunicación, de mensajería. Si tienen cualquier mensaje, tanto de una servidora, su asesora virtual, maestra Naivia Reyes García, o algún otro miembro de, pues, ya sea tutor, pues ahí lo pueden visualizar, ¿de acuerdo? Esta semana integradora o semana 4 inició el lunes, antier, lunes 24 de marzo de 2025 y cerrará este domingo 30 de marzo de 2025. Recuerden a las 11:55 horas, 23:55 horas, 11:55 de la noche, horario de la Ciudad de México. Muy importante mencionar y recordar que de esta semana integradora no se aceptan actividades fuera de tiempo, no hay posibilidad de extensión o prórroga de entrega de alguna de ellas, porque es nuestra semana integradora y final del módulo, para que ustedes el lunes, justamente 31 de marzo de 2025, después de las 3 de la tarde, pues ya tengan todo calificado y emigre sin mayor problema, pues todas sus actividades a su portafolio de evidencia y a su vez al sistema, ¿de acuerdo? Es pues muy importante reiterar que en esta semana 4 es una semana donde se juegan 43 puntos de la evaluación final del módulo 1, las TICs en la sociedad. Es una semana, es la semana con mayor ponderación en su evaluación a lo largo de este módulo 1 de esta generación 73. El proyecto integrador, solo el proyecto integrador, tiene un valor del 30%, reitero, dentro de la calificación de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad, sus 5 o más participaciones en el foro de integración, que tiene un valor del 8% dentro del curso, la autoevaluación 5%, más recuerden las actividades formativas que tienen que realizar también en esta semana 4 o semana integradora. ¿Alguna duda hasta aquí, María José Odelani Emiyuki? No, maestra. Perfecto, gracias. Bueno, como bien lo dice la palabra, es una semana de integración de los conocimientos. Lo ideal es que todo lo visto a lo largo de la primera, segunda, tercera se incorpore y se aplique en esta semana número 4 o semana por eso de integración. A lo largo pues de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad, hemos hablado de la importancia de entender que no todo lo que en Internet se encuentra, pues es confiable y viable, sobre todo para cuestiones de investigación académica. Es por ello muy importante saber distinguir la información fidedigna de la que no lo es. Hemos hablado también que muchas empresas les pagan un patrocinio a los buscadores o a los navegadores directamente para hacer los primeros resultados, pero no siempre los primeros resultados y los más visitados, por ende en muchas ocasiones, pues son los que tienen la información más confiable y fidedigna. Por ello siempre es muy importante entender y comprender que en cuestiones de investigación en Internet siempre debemos elaborar y revisar la validez, que es el criterio que se debe considerar para evaluar la información que encontramos en la red, en el Internet, en la red de redes, como mencionan algunos autores, pues hace referencia a la autenticidad o veracidad de la información encontrada. Por ello, Prepa en línea SEP nos pide que cuando hagamos cualquier investigación en Internet, nos ayudemos para determinar su confiabilidad y su vigencia con las siguientes preguntas. ¿En quién? Siempre revisemos quién es el autor, cuál es su trayectoria, su experiencia profesional, es experto en su campo o no lo es, simplemente es una persona que tal vez se dedique a la parte de diplomacia, pero por alguna situación lo están entrevistando para hablar de historia universal. Entonces, revisemos pues siempre su campo de expertise, su área de expertise, si tiene pues directamente los conocimientos en el campo en que nosotros pues estamos buscando esta información. Y por supuesto, si pertenece
a alguna institución, a cuál pertenece, a qué institución pertenece, ya sea alguna organización nacional, internacional, organismo local, municipal, regional, internacional, y bueno, esos son los elementos en quién. En cuándo, siempre es muy importante que mucha de la información que se encuentra en Internet no siempre está actualizada. La información debemos de revisar. Una cosa es el día en que fue publicada en la web y el día en que ese pues artículo se desarrolló tal vez en alguna universidad o en alguna institución educativa, pública, nacional e internacional. Por ello, revisemos siempre si esta información está actualizada o no y por lo mismo de qué fecha es, ¿no? Porque le reitero, puede ser que lo hayan publicado el video hace 10 días, pero tal vez es un documental de hace 5 años o 3 años. Entonces, siempre es muy importante. Hay, sí, muchos medios de comunicación que están publicando noticias e información, reportajes, artículos diariamente, pero hay algunos otros que de pronto ante una falta de noticias sí, actividades, por ejemplo, en periodo de vacaciones y demás, lo que hacen es traer noticias que se pueden mencionar y hablar pues cada año sin importar la periodicidad. Entonces, de pronto sí es importante que revisen, pues, de qué año es el artículo. O en la pregunta cómo, siempre que nosotros revisemos ya sea una página de web, un artículo de algún libro, algún artículo de una revista en línea o inclusive una publicación en cualquier página personal, institucional, comercial, etcétera, revisemos cómo se encuentra presentada la información, si está organizada de una forma lógica o no tiene ni pies ni cabeza, si utiliza un lenguaje adecuado de acuerdo a la área o ciencia de especialización, pues de la que nosotros deseamos lograr o buscar información académica. ¿En qué? Pues obviamente, pues de qué trata este artículo, si la información es objetiva, si es completa y precisa, si nos indican las fuentes o referencias que utilizaron para apoyar o sustentar o argumentar y obviamente pues muestra los datos o no. Permítanme, alguien quiere entrar. Hola Sebastián, entonces justamente estábamos en clase, estamos en esta y mencionábamos justamente en el que, pues de qué tratan, si la información es completa y precisa, si indica las fuentes de información o el origen de los datos y por lo mismo si pues tiene conclusiones justificadas a partir de los argumentos y elementos que menciona el autor o los autores, si es que lo coloca dichas referencias y citas y demás. En donde, pues le reitero, todo es muy importante entender, no todo lo que está en internet publicado, pues son de información fidedigna, confiable. Por ello es muy importante revisar si es una página personal, una página institucional o comercial y la reputación de dicha fuente de investigación. También a lo largo de este módulo 1, las TICs en la sociedad y dentro de esta semana que integradora, pues es importante reiterar que existen diferentes tipos de buscadores, los generales, donde pues nos muestran y nos dan resultados de toda la información que está disponible en la web sin importar si saben o no del tema y no toda la información comentábamos pues que en ella aparecen es muy confiable o veraz. Y tenemos los especializados, los buscadores académicos, donde se hacen búsquedas a partir de un tema de interés, pero estos temas, como son buscadores académicos, nos van a dar resultados, sobre todo de instituciones públicas, nacionales e internacionales, organismos e instituciones de investigación, universidades, que ofrecen aquí sus publicaciones tanto de estudiantes, académicos, docentes e investigadores con las referencias bibliográficas pertinentes que sustentan lo expuesto y que nos sirven también de apoyo a nosotros para realizar demás investigaciones. El que hemos mencionado y es el más utilizado es Google Académico,
que es de los más populares, y el cual nos permite buscar información en diferentes temáticas, formatos, ya sea de libros, tesis, artículos, etcétera. Microsoft Academic, que también proporciona contenidos académicos actualizados de forma continua. Ciencia.science.gov, que es la versión en español del portal de los Estados Unidos en cuestiones de ciencia y puede clasificarse por búsqueda de autor, fecha o tema. En este sentido, pues fue muy utilizado sobre todo en estas cuestiones de eclipses solares, lunares, porque nos dan inclusive en el momento el reporte de la NASA de lo que está sucediendo en cada uno de los lugares del planeta, cómo se aprecia o se observa. Tanto lo vimos en el lunar como en el solar que se presentó en este año que acá estamos cursando, 2025, y en anteriores 2024 y así. Es Cielo, Scientific Electronic Library Online, que contiene revistas científicas electrónicas, principalmente de América Latina y el Caribe. Redalic.org, que hemos hablado, es una iniciativa, esta red de revistas científicas de América Latina, España, Portugal y el Caribe, de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde podemos localizar artículos, ya sea por autor, por título, por revista, por país, disciplina y hasta por alguna institución. Dialnet, que es una base de datos de contenidos científicos en español, que contiene desde artículos de revistas, artículos de obras colectivas, libros, actas de congresos, reseñas bibliográficas, tesis doctorales, etc. Google Books o Google Libros, esta ofrece la digitalización y la referencia original actualizada de cientos de miles de libros, ya sea con un acceso limitado, que solamente nos colocan fragmentos de la obra, o de forma integral. Por lo general, la mayoría de los libros de Google Books o Google Libros, pues realmente está en pequeños pedazos. El objetivo de Google Books sobre todo es mostrar brevemente a los futuros lectores cuáles son los contenidos, los temas que pueden encontrar en el libro, con el objetivo ya sea de que adquieran o compren directamente, ya sea de forma electrónica o digital o de forma impresa. Y obviamente pues nos sirve Google Libros para evaluar si es viable o no comprar el material para su consulta, y también se puede buscar ya sea por autor, por tema, por año de publicación, número de páginas, así como nos ofrece varios filtros de búsqueda como años de publicación, registro internacional como libro o revista. Y bueno, también gracias al desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación, pues hemos hablado de que han surgido las llamadas bibliotecas sin muros o bibliotecas en línea que nos ofrecen un acceso gratuito a millones de documentos que de otra forma pues no podríamos lograr, ya que son de fuentes reconocidas y fiables, que no solamente son libros, ojo, pueden ser tesis, videos, fotos, hasta sonidos acerca de un conjunto de temas científicos, técnicos o de ciencias humanas y sociales. Estos servicios también nos ofrecen ahorrar, les reitero, pues tiempo de búsqueda y enriquecer nuestra bibliografía con referencias que de otra manera sería imposible encontrar en un sitio web. También otra recomendación que se les da es para que cuando ustedes ya sea que vayan a una biblioteca en física, en cualquier parte del mundo, o ya sea en una base de datos en internet o una base de datos de una biblioteca que se encuentre en línea, lo recomendable es lo siguiente: utilizar directamente sinónimos de la palabra o el tema que deseamos, omitir preposiciones como a, de, en, etcétera, y artículos como el, o, las, uno, etcétera, pues esto amplía muchas veces la búsqueda, incluyendo artículos que solamente, o preposiciones o artículos que no estén vinculados con el tema. Otra recomendación es que cuando ustedes hagan justamente estas búsquedas, reitero, tanto en bibliotecas en línea, en físico, en bases de datos, usted o inclusive en bases de información,
pues también tenga la posibilidad de que la palabra del tema que ustedes están interesados en buscar, lo traduzcan sobre todo a otro idioma, en particular al idioma inglés, porque muchas organizaciones, tanto nacionales e internacionales, desarrollan siempre un resumen o abstract en inglés como una lista de palabras claves. Por lo general son 5 o 10 palabras claves, tanto en el idioma original como en inglés, lo cual al traducir la palabra del tema que deseamos investigar, pues nos va a ampliar la posibilidad de temas de investigación. Otro elemento que es muy importante que ustedes utilicen y sepan usarlo son los famosos operadores booleanos. Los operadores booleanos nos permiten ampliar o restringir los campos de búsqueda en estas bases de datos, tanto de bibliotecas en línea o presenciales o bases de datos nacionales en centros de investigación en México y en el mundo. Estos operadores booleanos, los más utilizados son en letras mayúsculas EAND o el símbolo más o la letra amperes. Nos permiten localizar registros que contengan todos los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si quisiéramos buscar información sobre estrategias de estudio, podríamos colocar la palabra clave, en este caso el operador booleano, estrategias EAN Studio. También se recomienda, y es otro tipo de operador booleano, colocar entre comillas la frase exacta que se desea buscar, por ejemplo, sociedad de la información y el conocimiento. Otro operador booleano es OR, o la O en mayúscula. Localiza los registros que contengan cualquiera de los términos de búsqueda especificados. OR es cuando queremos un elemento u otro, en este caso, bachillerato en línea or preparatoria en línea. Not o el signo menos o el guión medio, que significa para localizar ciertos registros, pero, por ejemplo, de un tema como quiero saber las características del chile como verdura, pero no los países donde lo producen, entonces simplemente colocamos Chile, not país. También muy importante mencionar que en una búsqueda podemos utilizar varios operadores booleanos o todos, esto con el objetivo de ser más específicos y que las bases de datos de las bibliotecas o de los centros de investigación pues nos den los resultados de lo que se desea o no y que quede claro para el sistema de la computadora pues qué se desea investigar y qué no. Otro elemento y otra recomendación es cuando ustedes vayan o usen o busquen en bibliotecas, ya sea de catálogos de búsquedas de bibliotecas físicas o virtuales y otros bancos de información, es también usar los operadores de truncamiento. Estos nos permiten buscar términos sustituyendo partes de una palabra con un signo, ya sea el signo de interrogación, el signo de pesos o el signo de asterisco. Estos signos se pueden sustituir ya sea dentro de la palabra, al inicio, en medio o al final. Esto con el objetivo de que si es una palabra con un término de una sola raíz, podemos escribir la palabra o las variantes que la palabra está desarrollando. Por ejemplo, niño, niñez, niñas, niños, etcétera, en lugar de colocar y hacer una búsqueda para cada uno de estos, niños, niñas, niñez, lo que podemos usar es la base de la raíz de la palabra, n y ñ, y el signo asterisco y ya al darle clic en ese catálogo de búsqueda, ya sea en biblioteca física o virtual o banco de información, nos va a dar todos los resultados que tengan justamente de origen niños, niñas, niñez, etc. Y hemos visto justamente a lo largo de este módulo 1, las TICs en la sociedad, cómo justamente estas tecnologías de la información y la comunicación han cambiado la forma de aprender, de trabajar en el ámbito educativo, social, laboral, personal, profesional, educativo, etcétera, y van a seguir modificándose porque estas tecnologías se siguen desarrollando y eso permite también, que existan nuevas formas de aprender, de conocer y demás. Y bueno, a grosso modo, esos son los contenidos de esta semana integradora.
Veamos pues características y elementos de cada una de las actividades a entregar en esta semana 4 o semana integradora, que recuerden, no hay posibilidad de extensión o prórroga de entrega aún con justificante, porque esta semana 4 es la final de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad de esta generación 73, y por ende es importante que ustedes reitero y entiendan que pues esta semana que inició el lunes 24 de marzo y cierra el lunes 30 de marzo de 2025 a las 23:55 horas, horario de la Ciudad de México. Después de ese horario de ese domingo, después de las 23:55 horas, se cierran todas las actividades y ya no se aceptan más. Las actividades a realizar, reitero, en esta semana 4 o integradora, es el proyecto integrador, las TICs en la sociedad, que reitero, tiene un valor del 30% de la calificación dentro del módulo 1, las TICs en la sociedad, generación 73, el foro de integración, las TICs para el aprendizaje, donde recuerden deben realizar mínimo 5 aportaciones o participaciones en el foro. Lo ideal es que sea una diaria o pues en diferentes días, sean mínimo pues 5 aportaciones. Reitero, a lo largo de toda la semana son 5 o más de 5, recuerden, no menos de 5. La actividad formativa 7, aplicaciones para el aprendizaje, donde recuerden las actividades formativas tienen 3 intentos permitidos y de los cuales se queda la calificación más alta. La actividad formativa 8, sociedad de la información o sociedad del conocimiento, también en esta actividad formativa 8 tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. En el caso de esta semana 4, hay que hacer un ejercicio de práctica hoja de cálculo parte 2, donde es un documento que se descarga y que no hay que subir ninguna evidencia o trabajo de ese ejercicio práctica hoja de cálculo 2 en la plataforma, y la autoevaluación, que le reitero, pues tiene un valor dentro de la calificación y donde hay que dar doble confirmación de entrega de envío de esta autoevaluación, que en unos minutos veremos, ¿de acuerdo? Ya les he comentado a lo largo de cada espacio de aprendizaje que recuerden utilizar las reglas de comunicación virtual aplicables al Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, Prepa en Línea SEP, como saludar y presentarnos ante cualquier miembro de la comunidad educativa a la que nos dirigimos, en particular pues en tanto en los foros aprendiendo, en todas las formas de comunicación virtual por supuesto, pero pues en esta semana 4 pues tenemos, recuerden, 2 foros que hacer. El primero es el foro de integración y pueden participar y colocar su aportación del uso de las TICs en sus comunidades, pero también está la opción de que busquen el uso de las TICs en sus comunidades o en comunidades diferentes a las suyas a través justo de investigación en Internet. No es necesario por ello que si ven que de pronto pues no hay muchas participaciones en el foro aprendiendo donde mencionan el uso de las TICs en las comunidades de sus compañeros, no se estresen. Recuerden que tenemos la opción de que también pueden utilizar o hacer una búsqueda del uso de las TICs en comunidades diferentes a las de ustedes para solucionar diferentes situaciones en diferentes ámbitos, ya sea laboral, personal, profesional, educativo, etcétera, de investigaciones. Eso sí, por favor, coloquen de dónde lo obtuvieron. Para esto, sin problema, pues que ustedes desarrollen su proyecto integrador y no estén a expensas, pues de que si coloquen o no sus compañeros sus aportaciones. Ya hay algunas aportaciones en el foro aprendiendo de esta semana 4, pero si ustedes quieren hacer una búsqueda aparte, con gusto lo pueden hacer. Es válido y forma parte de elementos para el desarrollo de su proyecto integrador. También recuerden evitar comentarios o palabras altisonantes en los foros que no sean ofensivas. Respeten la opinión de todas las personas que conforman la comunidad educativa. Establezcan comunicación que se encuentre relacionada con asuntos académicos y alineada con los objetivos del servicio educativo. Refiérense al nombre de la persona a la que se dirigen en los foros. Sean muy claros y corteses en la redacción de sus participaciones. Recuerden que no sean más de 5 líneas en sus participaciones más bien aparte de su saludo y su despedida. Siempre cuiden por favor su redacción, sintaxis, ortografía
y signos de puntuación en su comunicación escrita. Respeten la privacidad y la información de la comunidad educativa. Eviten escribir solo con mayúsculas. Recuerden que en la comunicación virtual eso significa gritar. Eviten incluir imágenes en sus participaciones, pues ocupa un gran volumen de espacio. Pueden colocar ligas, por ejemplo, en el caso del foro de integración, recuerden que deben de colocar herramientas o aplicaciones que usen. Pueden colocar las ligas de algún tutorial para explicar o que quede un poco más claro, pues, del uso de esa herramienta que tal vez ustedes utilizan, pero que los compañeros del grupo, pues, no saben o tal vez ustedes piensan que no conocen y bueno, con esa liga de YouTube pueden tal vez estas personas, estos compañeros que estén interesados en esa herramienta, pues ampliar su conocimiento. No utilizar abreviaturas ni modismos, ya que pueden desarrollar en muchos casos, pues malos hábitos de escritura, ser breves y concisos, ya que no es recomendable escribir párrafos muy extensos en sus aportaciones, no presentar información ajena como propia, citar partes puntuales del mensaje que corresponde a cada autor para no generar largas cadenas de texto, así como si ustedes van a colocar alguna cita o referencia, pues ya sea de un comentario, dato, de una información de alguna página, de alguna organización internacional o nacional, coloquen a qué autor o a qué institución pertenece ese dato o esa cifra que están colocando. Y bueno, vamos a iniciar con lo que es directamente el proyecto integrador, las TICs en la sociedad, reitero, pues con un valor del 30% de la calificación del módulo 1, las TICs en la sociedad. Es muy sencillo, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a investigar en diferentes medios de comunicación el uso de las TICs en la sociedad. Para ello, por supuesto que pueden retomar la información consultada y estudiada a lo largo de estas semanas del módulo 1, las TICs en la sociedad, averiguar el uso de las TICs en sus comunidades para la solución de problemas en diferentes ámbitos, ya sea laboral, educativo, familiar, seguridad, etcétera. Tercero, que es lo que les comentaba, tienen la opción ya sea de revisar y colocar su aportación del uso de las TICs en sus comunidades, como también revisar el uso de las TICs en las comunidades ajenas a las de ustedes sobre la solución de problemas en ámbitos laborales, educativos, familiares y guardar evidencia. Les reitero, ahora también no solamente pueden ir y colocar ahí su publicación y con base en la publicación de ese foro de Aprendiendo a la Semana 4 pueden hacer esta parte, sino que también tienen la opción de buscar en internet el uso que le dan o cómo usan las TICs para solucionar problemas en diferentes ámbitos, en comunidades diferentes a las suyas, para diferentes ámbitos laboral, educativo, familiar. Es decir, no solamente, reitero, se tienen que quedar con lo que algunos compañeros coloquen directamente en el foro Aprendiendo de esta semana 4, sino también tienen la opción de ustedes buscar en internet el cómo usan las TICs en comunidades diferentes a las suyas para pues la creación y desarrollo de su proyecto integrado y registrar la información y guardar evidencias o capturas de pantalla. Una vez que ya hayan pues investigado el uso de las TICs en sus comunidades para diferentes ámbitos, el uso de las TICs en otras comunidades diferentes a las de ustedes, ya sea en México y en el mundo, van a elaborar un recurso multimedia justamente retomando la investigación del uso de las TICs en el mundo, en sus comunidades y en las de comunidades diferentes a las de ustedes y lo que aprendieron en el módulo para explicar el uso de las TICs en la sociedad en diferentes ámbitos y cómo éstas contribuyen a la solución de problemas. Recuerden que los recursos multimedia deben de combinar archivos con diferentes formatos, de audio, de video, imágenes, etc. Pueden hacer una presentación digital donde deben de incluir, aparte de texto e imágenes, audios, videos o imágenes. Un video con audio, imagen y texto, un GIF, entre otros. Usen su creatividad, ¿de acuerdo? Revisen los recursos para elaboración y apoyo vistos a lo largo de las semanas
como los materiales que se les colocan en esta semana integradora. También es muy importante, ya sea que hagan una presentación digital, que hagan un audiovisual o el multimedia que ustedes elijan, todos deben de ir acompañado de imágenes, de videos, de audios y deben de tener la siguiente estructura, ya sea que sea un audio, una presentación, lo que ustedes, bueno, un video. El recurso debe de tener una introducción de forma breve que explique pues cómo contribuyen las TICs en la solución de problemas en diferentes ámbitos en la sociedad. Se ve contenido 1, cómo se usan las TICs en su comunidad. C, contenido 2, cómo usan sus compañeros u otras comunidades las TICs en comunidades diferentes a la de ustedes para solucionar pues diferentes elementos en diferentes ámbitos. Y de conclusión, recuerden que una conclusión plantea de manera sintética y es un nuevo conocimiento generado acerca de la importancia de las TICs en la sociedad para la obtención de información, la generación de aprendizajes, la solución de problemas y la participación social. También ustedes deben de hacer una publicación en una red social virtual de su preferencia sobre el uso que les dan a las TICs. Lo ideal es que ustedes en esa publicación usen el hashtag signo de gato, uso las TICs para, y luego, por ejemplo, pongan para comunicarme con mis amigos, es solo un ejemplo, ¿no? Para lo que ustedes hagan, hagan su publicación, tomen captura de pantalla de esa publicación en esa red social y si se los permite usar el hashtag, háganlo y si no, solo coloquen pues el uso que les dan a las TICs y guarden esa evidencia para colocarla en su proyecto integrado. ¿De acuerdo? Una vez que ya tengan su multimedia, sus aportaciones directamente en su publicación en su red social, lo que recuerden, lo que ustedes van a subir a la plataforma como proyecto integrador es un archivo documento procesador de texto que debe de incluir una portada con el nombre de la actividad, proyecto integrador las TICs en la sociedad, el nombre completo del estudiante o la estudiante y el grupo que somos el grupo 4. El enlace ya sea al archivo multimedia, ya sea en su Drive, en la liga, no sé, en YouTube, en Canva, donde ustedes hayan desarrollado ese multimedia y obviamente también colocar la evidencia de la recolección, en este caso de la publicación de la red social y si utilizaron o aplicaron o desarrollaron su participación en el foro Aprendiendo a la Semana, colóquenlo. Si no, si ustedes no participaron en el foro Aprendiendo a la Semana 4, no es necesario más que coloquen la captura de pantalla de su publicación en la red social y también coloquen las fuentes de consulta que utilizaron justo para mencionar pues las TICs en la sociedad, el uso de las TICs en la sociedad en comunidades distintas o diferentes a la suya. ¿De acuerdo? Es pues muy importante que una vez que ya tengan todos estos elementos, nombren y suban a la plataforma el archivo procesador de texto, recuerden, con sus dos apellidos, paterno, materno, guión bajo su primer nombre. Si tienen dos nombres, solo coloquen, o más de dos nombres, coloquen solo el primero, por favor. El primer nombre, guión bajo M01S4PI, que significa módulo 1, semana 4, proyecto integrador y súbanlo a plataforma en formato .doc o .docs con un peso menor a 20 megabytes. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda del proyecto integrador? Delani, María José, Brenda, Alexia, Sebastián Araujo. ¿No? Bueno, continuamos entonces. Recuerden que esta semana 4 o semana integradora tienen que realizar mínimo 5 participaciones o aportaciones a lo largo de la semana. Lo ideal es que sea una participación, aportación diaria en el foro de integración dentro de esta semana 4, en donde se deben de colocar, reitero, mínimo 5 participaciones.
La primera participación pueden ser más de 5, pero no menos de 5, por favor. En su primera aportación o participación en este foro de integración, con un valor del 8% dentro de la calificación del módulo, deben de responder el siguiente planteamiento, explicando qué tipo de herramienta o aplicación tecnológica ustedes utilizan y para qué les sirve. Puede ser Drive, puede ser pues una aplicación que ustedes utilizan para generar, eh, no sé, exámenes de ortografía, lo que ustedes utilicen, Drive, una aplicación, un elemento, una herramienta que les facilita y les ayuda en su proceso de aprendizaje. Pueden incluir también enlaces o videos para explicar esa herramienta o aplicación y para qué les sirve. Su segunda participación es explicar cómo esa herramienta o aplicación que ustedes están usando les puede ayudar a sus compañeros del grupo en su trayectoria como estudiantes de prepa en línea C. La tercera y cuarta participación, recuerden, es retroalimentar a dos o más compañeros, dos compañeros diferentes o más, respecto pues a las herramientas o aplicaciones que ellos están sugiriendo, si las conocen, si las han usado, y si no, agradecerles pues que les hayan explicado y que hayan desarrollado. Y por supuesto, al final del foro de integración, al final de la semana, deben de colocar una conclusión al foro. Y bueno, recuerden usar su creatividad, originalidad en sus aportaciones, procuren generar diversidad de conocimientos, eviten subir documentos o imágenes en este foro de integración. En lugar de ello, pueden subir, recuerden, enlaces o ligas para que pues las personas vean ya sea un tutorial que explique esa herramienta o aplicación que ustedes están compartiendo. Respeten las normas de comunicación virtual o en etiquetas, así como recuerden utilizar comentarios breves, no máximo 5 líneas en cada aportación, y enfocarse en el tema. Y muy recomendable que redacten previamente sus participaciones previamente en un documento procesador de texto para que luego la cuiden y la publiquen en el foro de integración, esto cuidando su ortografía y redacción. En el caso de la autoevaluación, con un valor del 5%, yo les comentaba que ustedes van a resolver un cuestionario. Literal, ustedes van a calificar su desempeño de ustedes mismos. Una vez que hayan resuelto las preguntas y lo que se les solicita, van a dar una primera confirmación, un botón que les va a aparecer de enviar todo y terminar, y les va a seguir con un cuadro de texto nuevamente otra confirmación, la segunda confirmación, otro cuadro de texto donde nuevamente le tienen que dar clic en el botón enviar todo y terminar para que se quede directamente registrada esta autoevaluación en su portafolio de evidencias y obviamente les ayude y les mejore justamente su actividad, su calificación y tengan ese 5% de esa autoevaluación. Las recomendaciones para este cierre de módulo 1, las TICs en la sociedad de esta generación 73, chicos, son las siguientes. Primero, como siempre, agradecerles por su esfuerzo y disciplina a lo largo de las entregas de estas semanas. Lo recomendable es que una vez que ustedes, les reitero, pues el módulo termine el domingo. Yo, una servidora, su asesora virtual, yo me tengo que esperar hasta que cierre la semana para poder calificar y evaluar el foro de integración. Por ello, yo el lunes por la mañana tengo que estar calificando los proyectos integradores que hayan enviado. Conforme los están enviando, yo los estoy evaluando. Pero en el caso, reitero, del foro de integración, sí tengo que esperar hasta que cierre el domingo 30 de marzo a las 23:55 horas. Entonces, el lunes por la mañana lo estaré evaluando para que ustedes ya tengan todo calificado sin problema después de las 3 de la tarde, 15 horas, horario de la Ciudad de México, y puedan hacer la descarga de su portafolio de evidencias. Es decir, ya su portafolio de evidencias donde se vean que entregaron las calificaciones de todas y cada una de sus actividades realizadas y por supuesto su calificación final. ¿Qué es lo que nos dicen nuestros superiores que les mencionemos? Pues que siempre
descarguen el portafolio de evidencias y también hagan capturas de pantalla de su calificación y guarden este portafolio de evidencias, ya sea en una USB, en su Drive o en algunos dispositivos para que tengan pues su evidencia de sus resultados. Una vez que aprobaron o reprobaron este pues módulo 1 ordinario, las TICs en la sociedad, recuerden inscribirse a convocatorias de los siguientes módulos. Si tienen alguna duda respecto a su situación escolar, para eso está la parte de mesa de servicios, que son los compañeros de servicios escolares. Cada situación académica en prepa en línea CEP es diferente. Entonces, por ello es importante que ustedes metan un ticket con justamente pues su situación o la duda que quieren que ellos les resuelvan, que es la mesa de servicios, ¿de acuerdo? Les comento que yo les reitero, el lunes, ya que cierre el módulo, el lunes 31 de marzo de 2025, una vez que yo termine de evaluar tanto sus participaciones en el foro de integración, su proyecto integrador, que es lo que pues una servidora les califica y retroalimenta, después de las 3 de la tarde del lunes van a ver este mensaje de cierre con calificaciones listas para los estudiantes del módulo 1, las TICs en la sociedad generación 73, asesora virtual maestra Nadia Reyes García. Y dice lo siguiente: hola estimados estudiantes de Prepa en línea CEP, les envío un saludo y les agradezco su disciplina y compromiso en el módulo 1, las TICs en la sociedad generación 73, donde ya hemos concluido y pueden ver sus calificaciones en su portafolio de evidencias, donde les sugiero tomar capturas de pantalla de su calificación final para tener evidencia de su resultado, así como descargar su portafolio de evidencias, valga la redundancia, como evidencia de sus calificaciones. Por ello les coloco un video que vamos a ver a continuación de cómo hacer esta descarga del C portafolio de evidencias como un archivo PDF. ¿De acuerdo, chicos? Les coloco ahí la liga del tutorial y les recomiendo también estar atentos a su correo institucional para las invitaciones a la inscripción de sus siguientes módulos, así como les pido también revisar su calendario, ¿de acuerdo? En la página de Prepa en línea CEP están los calendarios para inscribirse a los siguientes módulos. Así que si tienen cualquier duda, también les recomiendo, o en caso de reprobar, revisar la mesa de servicios para revisar cada caso. En el caso de las personas que reprueben de 49 a 59 puntos, en la semana 6 es la parte de la recuperación, pero tienen que revisar, por favor, pues si llegan o pueden, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, es importante mencionar. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. ¿Alguna duda hasta aquí? Delani me dice que no. María José, Brenda, ¿alguna duda hasta aquí? No, maestra. No, Todos, maestra. ninguna. Muy bien. Ok, entonces vámonos a ir directamente al video. Miren, ustedes cuando ingresen a su portafolio de evidencias, este video lo desarrolló una Dile goodbye, chao, chao, sayonara a tu crédito Infonavit. Tu Abi otra compra tu casa tutora. aunque la sigas pagando. Y te libera finalmente de esa deuda para que vivas en la casa que realmente quieres. Y así no tendrás que esperar meses. Esto, ahí está. Este video lo desarrolló otra tutora, otra asesora, la asesora virtual Karina Cerecero. Ella lo que hace es muy sencillo, va a ingresar a su plataforma, igual que ustedes o cada uno de ustedes y una servidora. Ingresamos a nuestro portal de esta generación 73. Ella va a ingresar y va a irse, igual que todos, en la parte derecha de la pantalla, dentro de la plataforma, va a ingresar a donde dice evidencias. Ahí se encuentra abajo de proyecto integrador, portafolio de evidencias. Le van a dar clic ahí a portafolio de evidencias. A ella le va a aparecer su fotografía y
todas las actividades que para ella como asesora virtual, como una servidora, maestra Naybe Reyes García, pues no tenemos actividades porque pues somos asesores, por eso le aparecen con 0. En su caso, pues ustedes ya entregaron a lo largo de todo el módulo las diferentes actividades formativas, integradoras, etc. Una vez que ustedes estén sobre ese elemento, le van a dar clic, botón derecho, y le van a dar imprimir. Y les va a inmediatamente aparecer este cuadro de texto donde les va a decir, vas a imprimir a qué destino. En lugar de que ustedes coloquen una impresora, le van a dar en destino, en lugar de una impresora o Microsoft Print, le van a dar ustedes guardar como PDF, ¿de acuerdo? En el momento que ustedes le dan guardar como PDF, luego le van a dar clic en el botón guardar y la computadora inmediatamente les va a decir a dónde lo quieres guardar, en qué ruta lo quieres guardar, ya sea en descargas, en documentos, en donde ustedes gusten, en su escritorio, etc. Ustedes van a elegir. En el caso del ejemplo de este tutorial, la asesora Karina Cancero elige documentos. Ella ahí va a descargarlo y lo va a guardar como portafolio de evidencias, archivo PDF y va a ver, así se llama. Se va a salir, ahí yo le voy a adelantar porque si se tarda un poco, y va a irse nuevamente a sus documentos y ahí va a aparecer justamente como pueden observar, el PDF con el portafolio de evidencias, donde obviamente, reitero, nosotros al ser directamente asesoras, pues no nos aparecen las calificaciones porque no entregamos actividades, porque no tenemos nada, pero ustedes sí van a poder visualizar todas y cada una de las actividades que entregaron con sus calificaciones y hasta el final dice ahí calificación final, ¿de acuerdo? Ahí van a ver si aprobaron o no aprobaron y si aprobaron, con qué calificación que se verá reflejada. Ustedes tienen un mes aproximadamente para descargar ese portafolio de evidencias. Yo siempre les recomiendo, no lo dejen al final, luego entre que si son 2 semanas, que si 3 semanas, a ustedes se les va el tiempo porque pues tienen otros módulos, siguen teniendo actividades profesionales, personales, etcétera, y llega el momento de la fecha límite y por alguna situación de pronto se les olvida hacer la descarga. Entonces yo sí les recomiendo que si una servidora les está indicando que el lunes 31 de marzo pues es el cierre después de las 3 de la tarde, pueden ya hacer pues la descarga del portafolio y ya tienen todas las actividades calificadas, pues pueden hacerlo ese día o a lo largo de la siguiente semana, ¿de acuerdo? Esto con el objetivo de que ustedes de pronto no se confíen o se les olvida, que también suele suceder, y hagan la descarga de ese portafolio de evidencias de ustedes, de su resultado del módulo 1, las TICs en la sociedad. Y esto no solamente se los reitero y se los recomiendo para este módulo, sino para este y los siguientes. Siempre tengan evidencias de sus calificaciones por cualquier situación que pues no sabe uno lo que pueda suceder. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. No, maestra. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, chicos, pues si no tienen ninguna duda o comentario, recuerden que el foro aprendiendo es uno y el foro de integración es otro, porque de pronto a mí nunca me ha tocado, pero nos han comentado casos, nuestros SAMES, que de pronto dicen, es que yo hice 4 o 5 aportaciones en el foro aprendiendo y no tengo calificación. Recuerden, el foro que es el que se evalúa y que tiene un porcentaje de 8% dentro de la calificación es el foro de integración, donde tienen que colocar una herramienta o aplicación que ustedes usan para pues su aprendizaje, su conocimiento, etc. Y el foro aprendiendo es más bien una forma de comunicación. Pueden ahí utilizarlo para colocar el uso de las TICs en sus comunidades si así lo deseen, o también pueden hacer la investigación del uso de las TICs en comunidades
diferentes a las de ustedes en Internet. Por ello ya no es obligatorio su participación en el foro Aprendiendo de esta semana 4. Pero recuerden que en su foro proyecto integrador deben de incluir el uso de las TICs en comunidades diferentes a las suyas, ¿de acuerdo? En el foro Aprendiendo, si quieren hacer su participación del uso de las TICs en sus comunidades, háganlo, pero ya no es obligatorio. Reitero, como tal, el que tiene valor y calificación es el foro de integración. El foro Aprendiendo también es más bien una forma de comunicación con una servidora o asesora virtual. ¿De acuerdo? En el caso de la mensajería dentro de la plataforma, reitero, es la forma más rápida, eficaz, eficiente y personalizada. Una servidora o asesora virtual, yo tengo 24 horas para contestar los mensajes de mensajería dentro de la plataforma y 72 para, bueno, 48 para proyecto integrador, 72 fue en la semana 1 a la 3, pero por la cuestión de la importancia del proyecto integrador con un valor del 30%, pues tengo solo 48 horas una vez que ustedes lo suben a plataforma para evaluarlo. ¿De acuerdo? Y bueno, los dejo con la referencia de Rita Valderas. Y como siempre les doy las gracias por asistir a estos espacios. También justo en el portafolio Evidencias, quienes han participado activamente miércoles y viernes en estos espacios abiertos de aprendizaje, ahí verán justamente en los puntos extras que les suman y les ayudan a mejorar su calificación del módulo 1, las TICs en la sociedad. ¿De acuerdo? Y pues no me resta más que desearles que tengan un excelente día y excelente semana. Gracias por participar y estar atentos en este espacio abierto de aprendizaje de esta semana 4 con una servidora, su asesora virtual maestra Naive Reyes García. Recuerden que tenemos nuestro último espacio, segundo y último espacio de aprendizaje el viernes, también a las 17 horas de este viernes justamente 28 de marzo de 2025. Recuerden que en la pizarra de sesiones, ahí están las ligas para ingresar a los espacios y también las grabaciones de estos espacios en la pizarra de sesiones dentro de la plataforma. Entonces no me resta más que desearles que tengan excelente tarde a Brenda Alexia López, María José Sierra Lira, Delari Mayuki Clara y Sebas Araujo. Me dices tu nombre completo para el pase de lista, por favor, y para que te coloque tu evidencia en plataforma, Sebastián. Si es Sebastián, ¿verdad? ¿Verdad? Verá. ¿Verdad? No verá. Sebastián, me escribes ahí en el chat o me dices tu nombre. Sebastián Araujo Luna. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengan excelente tarde y nos vemos el viernes. Hasta pronto. Muchas gracias, Miss. Hasta luego, Gracias. Brenda. Hasta luego, Gracias, Delari. maestra. María José, de nada. Sebastián, hasta luego. Buenas tardes.